Hola, bien. Por favor, ingresen en la plataforma de Didactic y pueden revisar su examen ya calificado. Ahí les puse comentarios en los problemas donde se equivocaron. Entonces me gustaría que revisen si tienen alguna duda respecto a su calificación o a alguno de los comentarios que les hice. Profe, yo solo tengo una duda con los porcentajes. ¿Cuáles porcentajes? El examen valía 40 Sí. y entonces los 6 puntos restantes sería de Las prácticas y tareas. solo la práctica que enviamos o... Sí, de lo que hayan enviado a esta unidad, que fue creo que sí una, ¿no? Nada más. Ah, ok. Ujú. Pero Sí, solo bueno, tenía dudas si iba a cambiar o no. al final sería sobre el total de prácticas que hayamos realizado. Ahí Ah, ok. los porcentajes sí serían con respecto al total. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Profe, yo tengo una duda con mi respuesta del tercer problema. Ujú. No entendí muy bien a qué se refería en la recomendación que me hizo ahí en la plataforma. Déjala revisar. Lo que pasa es que usaste mal la ley de aumento de ecuación, porque me pones una corriente que es 7B1 y era B1 entre 7. Ok. Y una pregunta. En el primer ejercicio, si se supone que ves
C en tiempo 0 es igual a 0, entonces la respuesta, el valor de B1 es, o de la primera constante es igual a 0. Sí, Sí. Ah, ok. sí, sí. Ok, gracias. ¿Alguien más? Bien, entonces si no hay más dudas, vamos a iniciar con la unidad número 5. Esta unidad está dedicada a hablar sobre la potencia, y la potencia pues la vamos a tratar de diferentes formas dependiendo de qué, qué tipo de información queremos conocer, ¿no? Entonces, como pueden ver aquí en los temas que vamos a ver, pues vamos a ver potencia instantánea, potencia promedio, y después lo que sería la potencia aparente, la potencia compleja, potencia activa, ¿no? Entonces hay varios tipos de potencia que dependen de qué es lo que estemos considerando de las señales, ¿no? Entonces, primero vamos a iniciar con lo que es la potencia instantánea, y como su nombre lo dice, pues es aquella potencia que nos va a permitir conocer el valor de potencia en cada instante de tiempo, ¿ok? Entonces, esa la tendríamos que evaluar en un determinado instante de tiempo para conocer qué valor tiene. Y pues si nos basamos en la definición de potencia que veíamos desde la primera unidad, dependiendo de el tipo de elemento, pues yo puedo calcular de manera diferente la potencia, ¿ok? De manera general decíamos que es el producto de voltaje por corriente, pero en el caso de la resistencia, pues ya habíamos visto tener en función de la corriente o en función de solo voltaje. Si la considero en función nada más de corriente, pues habíamos dicho que es I cuadrada por R, y si la considero nada más en función de un voltaje, sería el voltaje al cuadrado dividido entre la resistencia. Entonces, de esa misma manera que obtenemos para una resistencia, pues lo mismo va a ocurrir en un inductor o en un capacitor. Ya sea que yo pueda calcular esa potencia solamente en función de corriente o solamente en función de voltaje. Para el caso del inductor, pues tendríamos el producto de la inductancia por la corriente por la derivada respecto al tiempo de la corriente. Y en respecto al voltaje, pues sería el inverso de la inductancia por el voltaje por la integral del voltaje. ¿Okay? Y pues de manera análoga en un capacitor sería ahora la capacitancia por el voltaje, por la derivada del voltaje, cuando nada más es en función del voltaje, y cuando es en función de la corriente, pues también de manera análoga sería el inverso de la capacitancia por la corriente por la integral de la corriente. ¿Okay? Entonces, de esta manera nosotros podemos conocer en cualquier instante de tiempo qué valor de potencia tiene un determinado circuito. ¿Okay? Bien, ¿hasta aquí alguna duda? No. Bueno, vamos a considerar primero un circuito simple RL, en el cual tenemos una fuente de corriente directa que se activa con una función escalón unitario, ¿no? Entonces, ya sabemos que en el caso de un circuito RL, que está, en este caso, con su respuesta
forzada, completa, porque va a tener una parte que es respuesta natural y otra que es la respuesta forzada, que es la que va a permanecer en el circuito, ya que inicialmente esa función escalón unitario pues, tendría un valor de 0 para antes de que ocurra el escalón. Esa fuente tendría un valor de 0 y va a tener la amplitud B0, ¿no? Entonces, conforme transcurre el tiempo y que el inductor se vuelva un cortocircuito, pues lo único que va a permanecer es ese voltaje B0 y la resistencia, ¿no? Entonces ya sabemos que nuestra respuesta forzada pues sería nada más esa amplitud de la fuente dividida entre la resistencia, ¿no? Sobre todo porque estamos considerando un circuito RL en serie y sabemos que típicamente lo que vamos a identificar de ese circuito como respuesta va a ser la corriente, dado que esa corriente pues va a ser la misma que circula por la resistencia y por el inductor. ¿Okay? Entonces, si yo conozco ese valor de corriente, pues yo puedo conocer cuál es la potencia que se absorbe en la resistencia simplemente utilizando la expresión que depende únicamente de la corriente, ¿no? Y entonces lo que obtendríamos es la expresión que está abajo al elevar al cuadrado la corriente y multiplicarlo por la resistencia. ¿Okay? Entonces, esa sería la potencia instantánea en la resistencia. ¿Okay? ¿Hasta aquí alguna duda? Bien, por otra parte, también tendríamos qué es lo que sucede en el inductor, qué potencia se puede absorber en el inductor con la otra expresión, ¿no? Habíamos dicho que en este caso, para cuando está en función únicamente de la corriente, pues podríamos obtenerlo multiplicando la corriente por la derivada de la corriente. ¿Okay? Y sabemos que entonces esta expresión, pues equivale, el producto de la inductancia por la derivada de la corriente, pues equivale al voltaje, ¿no? Al voltaje en el inductor. Entonces, si hiciéramos la derivada de la primera expresión, que es la corriente, sería esta expresión. Si yo la derivo, pues voy a obtener la expresión que está aquí, ¿no? Que sería el producto que tenemos. Si yo lo separo, pues tendría aquí una función del tiempo, esta primera, y la otra función del tiempo, pues sería el escalón, ¿no? Pues si hacemos la derivada de i respecto al tiempo, pues lo que tengo que hacer es derivar con respecto a f, con respecto al tiempo, perdón, a f, y multiplicarla por u, más f por la derivada de u con respecto al tiempo. ¿Okay? Entonces, como tengo ese producto, esta sería entonces la derivada de esa función, considerando que la derivada con respecto al tiempo de la función escalón unitario, que acuérdense que u de t, pues valdría 0 o valdría 1, ¿no? De esta manera, ¿no? Entonces, al ser una constante, pues este término sería 0. ¿Okay? Y simplemente el producto de L por la derivada de la corriente con respecto al tiempo sería la última expresión que está ahí. No, creo que aquí le faltaría una L, ¿no?
que debería de aparecer ahí. Ah, no, perdón, se elimina con el otro L al bajarlo. Bien, entonces al multiplicar ya este voltaje que equivale a L por la derivada de I con la corriente, obtendríamos que la potencia instantánea en el inductor sería esta expresión, ¿no? Y ya simplemente si queremos verificar, pues lo único que tendríamos que checar es la potencia en la fuente, que debería ser equivalente a la potencia que absorben la resistencia y el inductor. Bien, entonces, ¿alguna duda con respecto a la potencia instantánea en un circuito RL? Una pregunta, profe. Sí. Entonces, la única diferencia que hay, bueno, en el sentido de la fórmula, entre la potencia de la resistencia y la del inductor es que 1 menos el exponencial, eso está al cuadrado para la resistencia y está lineal para el inductor, así comparando ambas fórmulas. Sí, tendría que ver con eso nada más, pero es porque en uno, pues sí estás elevando al cuadrado la corriente y en el otro estás multiplicando la corriente por su derivada. Ok, gracias. ¿Y en alguna otra duda, los demás? Ok. Bien, ahora si cambiamos de tipo de fuente, si estamos considerando una fuente de tipo senoidal, pues ya sabemos que tenemos que considerar la magnitud de esa corriente, que habíamos visto ya anteriormente que para un circuito RL, pues esta es la forma de calcular la magnitud y el ángulo de fase estaría dada por la otra expresión donde tenemos la tangente inversa. ¿Okay? Entonces, en este caso, a la hora de obtener la potencia instantánea, pues lo que hay que multiplicar es la fuente de voltaje que tengamos, que en este caso pues es de tipo cosenoidal, que es esta de aquí, por la corriente o la forma de la respuesta de la corriente, que estaría expresada de esta forma, y por lo tanto, en un circuito que tenga fuente de tipo senoidal, la potencia instantánea de esa fuente estaría dada por el producto del voltaje por la corriente, y que por identidades trigonométricas lo podríamos expresar como la suma de dos funciones coseno utilizando la identidad de doble ángulo, ¿no? Pero pues, cualquiera de las dos formas es adecuada, ¿no? Podemos expresarla como el producto de los cosenos o como la suma de dos funciones coseno.
utilizando esa identidad. ¿Hasta aquí alguna duda? Bien, entonces, para practicar esto que acabamos de ver, pues lo que quiero es que resuelvan ese ejemplo y pues, pregunten qué dudas tienen respecto a determinar la potencia en el capacitor y en la resistencia. Ahí ya hay que evaluar al final. Primero, pues obviamente encontrar las expresiones en el dominio del tiempo, y una vez que tengan la expresión hay que sustituir en el valor de 1.2 milisegundos para que en ese instante me digan qué potencia absorbe el capacitor y qué potencia absorbe la resistencia. Entonces, traten de hacerlo y cualquier duda me dicen.
Profe, Sí, justamente le iba a preguntar. El, el voltaje inicial es 40, ya que ese es el que aún no se... ese es el que se mantiene constante. sí. Ok, Sí, la función escalón solo multiplica al 60. ok, gracias. Sí. Y aquí en T0 más, pues acuérdense que también suele ser más recomendable que lo expresen como un circuito en paralelo, ¿no? Entonces a lo mejor pudieran colocar aquí una fuente de corriente.
Profe, Sí. para la potencia del capacitor no podemos usar la misma que la de la potencia del inductor, solo que ahí cambiándole la constante, esta constante de cambio, tau. Sí, pueden hacerlo nada más cambiando la tau. Ok, gracias. Bien, ¿qué otra duda tienen? Profe, ¿podría comprobarme los resultados que tengo? Sí, Para la potencia en la resistencia me dio 5.6 y 5.6 watts. 5.6 watts. Y en la potencia en el capacitor 1.68 watts. No, en la resistencia es 1.63 Ah, y en el capacitor son 7.40. ok. A ver, por Gracias. ejemplo, aquí, con estos datos que les puse, ¿cuál sería la respuesta en el capacitor? ¿Cómo les quedaría expresada en el dominio del tiempo? ¿Cuál es la respuesta de ese circuito RC? Sería voltaje inicial por exponente de T entre tau, de menos T entre tau. Pero esa sería la respuesta natural. Aquí tenemos una fuente que va a permanecer, ¿no? Entonces necesitamos respuesta forzada más respuesta natural. ¿No sería el voltaje en infinito menos el voltaje de descarga? Lo que dijo Ricardo. Ok, entonces sería los 100, que es el voltaje en infinito, que sería la respuesta forzada. Eso es lo que va a permanecer, ¿no? Cuando esto se abra, lo que va a aparecer en el capacitor serían los 100 volts. Ok. Y de este lado, lo que deben de tener es la diferencia entre respuesta forzada menos
Ah, perdón, aquí el signo está. Entonces sería 100 menos el valor inicial, que son 40. Y ahora sí, la exponencial, ¿no? Y aquí iría t. Y acá RC, ¿no? Esa sería la respuesta completa, ¿no? ¿O me equivoqué en algún signo? A ver, ¿hay dudas ahí? Que nadie dice nada. Profe, yo no estoy viendo su pantalla. No sé si mis compañeros sí la ven. ¿Sí la ven los demás o no? No la vuelvo a compartir, a ver. Yo sí la veo. No, ya la volví a compartir. ¿Ahora sí la ven todos? Sí. 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 A ver, voy a poner otra vez desde el inicio, ¿no? A ver, en T0 menos, esta parte de aquí sería 0, ¿no? Que es la función escalón. Por lo tanto, lo único que permanece es la fuente de 40. ¿Ok? Solo tengo 40 volts. Tengo la resistencia y tengo el capacitor. Ustedes los pueden colocar en el orden que quieran, ¿no? Al final es un circuito en serie. Entonces ustedes lo pueden ordenar como quieran. Eso es indistinto. Ahora, acuérdense que para calcular condiciones iniciales siempre decimos que el capacitor pues ya estuvo mucho tiempo conectado y esto se abre. Por lo tanto, la corriente que circula aquí sería 0. Y eso hace que nuestro voltaje en el capacitor inicial pues sea los 40 volts que tiene la fuente, ¿no? Esa sería la condición inicial. ¿Hasta ahí alguien tiene duda? No. ¿No? No, profe. Ok. Bien, después nos vamos justo cuando cambia. Entonces, ahora ya esta función escalón vale 1 y entonces tenemos la suma de 40 más 60. Por eso nos queda aquí una fuente de 100. Bien, entonces, como permanece en el circuito una fuente, pues desde ahí ustedes saben que yo tengo una respuesta forzada. ¿Okay? Entonces, de acuerdo a esa respuesta forzada, yo lo que tengo que ver es qué pasa ahora con el voltaje en el capacitor cuando transcurre mucho tiempo. Es decir, nos vamos a su valor en infinito, ¿no? Y va a ocurrir lo mismo, se va a volver a abrir aquí
cuando nos vamos al tiempo en infinito, y tenemos exactamente el mismo circuito, pero con diferente fuente, ¿no? Ahora son 100 volts. ¿Ok? Ese es el voltaje que va a permanecer ya para siempre. Ese es el que se va a quedar una vez que se extingue la respuesta natural. Ahora, para poder hacerlo de una mejor manera la respuesta natural, pues sabemos que yo puedo hacer una transformación de fuente para que me quede un circuito en paralelo. Entonces sería los 100 volts entre 200 nos da una fuente de 0.5 y tendría ya una resistencia en paralelo de 200 y luego se la conecto al capacitor, ¿no? Tengo ya entonces un circuito RC en paralelo, ¿no? Y ya sé que el voltaje entonces es el mismo en cada uno de estos elementos. Ahora, para sacar la respuesta de un circuito RC en paralelo, donde permanece una fuente, lo tienen que hacer con la fórmula que venía en las diapositivas de la unidad anterior, ¿no? Que era el voltaje en infinito menos el voltaje en infinito, que es la respuesta forzada, menos el voltaje inicial. ¿Ok? Y esto nos debe dar la respuesta natural. Acuérdense que aquí tau vale RC, entonces es 200 por 5 microfarads. Y si sustituimos entonces los valores, pues aquí nos quedaría 100. Aquí sería 100 menos 40, pues nos daría 60. Aquí nos quedaría T sobre, sobre 1000, ¿no? Sí. Ah, no, perdón. 1000 por T. Bien, ¿alguna duda? ¿60 exponencial de menos 1000t es la respuesta forzada? No, es la respuesta forzada menos la condición inicial. A ver, miren, les voy a mostrar la presentación por si no lo checaron.
Cuando tienen un circuito RC, pues la forma de obtener su respuesta completa es esta de aquí, ¿no? Igual yo la puse con los signos al revés, ¿no? Pero es lo mismo. Esa es la respuesta completa. ¿Alguna duda ahí? No, profe, gracias. Ok. Bien, entonces, y regreso a donde estábamos, pues entonces esta sería la respuesta completa, ¿no? Y la pongo en los mismos términos que como viene ahí en las fórmulas, pues lo pueden poner al revés, ¿no? Como lo puse yo, nada más sería así. Sería BC 0 menos BC infinito. Y es lo mismo. Bien, entonces, como el voltaje es el mismo, entonces el voltaje en la resistencia pues va a ser exactamente igual. ¿Sí? Entonces, la potencia en la resistencia pues, sería elevar esto al cuadrado y dividirlo entre la resistencia. Mientras que el del capacitor, pues habíamos dicho que sería el voltaje en el capacitor por la corriente en el capacitor, que es esa de ahí, ¿no? Entonces, si calculan su derivada, ¿cuánto les quedaría?
¿Cómo les queda esa derivada? Queda 60.000 e a la menos 1000t. Ok. Entonces, esa sería la derivada. Ok. Entonces, si sustituyen todo eso ahí en las dos expresiones y luego sustituyen el 1.2 milisegundos, deben obtener los siguientes valores, ¿no? Para la resistencia, 1.63 watts y para el capacitor, 7.4 watts. ¿Ok? Entonces, nada más verifiquen que sí les dé esos dos valores. Entonces, PR en 1.2 por 10 a la menos 3 les debe dar 1.63. 1.63 watts. Y en el capacitor igual evaluado en ese tiempo, nos debe dar 7.4 watts. Entonces, verifiquen nada más esos valores y me dicen si hay algún detalle. Profe, Sí, el de la resistencia no es 33.56 watts. A mí también me da eso. son 100. Déjenlo verifico.
Sí, me da eso mismo, 33. Entonces dejen ver si no hay algún dato. Sí, profe, a mí también me da 33, pero no sabía si era error de que me equivoqué Ujú. en la calculadora. El otro del capacitor, ese sí les da 7.4. Sí, ese sí da. Ok. Pero sí debería dar 33, ¿no? Porque si sacamos la potencia de la fuente es de 40.9 watts. Entonces los Sí, otros tienen ahorita, que restarle. ujú. Sí, ahorita estoy checando nada más dónde está el error en el libro.
Profe, Sí. yo lo que hice fue, o sea, cuando sacamos el voltaje del capacitor, este, usé luego, o sea, nada más derivé para Ujú. poder obtener IC. Y luego cuando tuve IC ya nada más, bueno, IC es la misma que IR. Entonces ya después de eso nada más hice la fórmula que dice de la potencia de la resistencia es igual a la corriente al cuadrado por la resistencia y ahí sí me da 1.63. Ujú. Sí, lo que estoy viendo es si el problema es en la transformación, pero pues no, sí afecta. Si lo toman en el circuito transformado en paralelo,
es diferente la potencia. Si la consideran en serie, sí sale el valor que está en el libro. Entonces, pues si lo consideran como está en el libro, el único cambio que habría que hacer es nada más calcular el voltaje en la resistencia como la resta, ¿no? Que sería, aquí tienen, aquí tendríamos BC y acá tendríamos el voltaje de la fuente. Entonces el voltaje en la resistencia para el circuito en serie, pues sería el voltaje de la fuente menos el voltaje en el capacitor. Y eso nos daría este. Y con ese sí les dan los 1.63. Bien, entonces, ¿alguna duda con respecto a la potencia instantánea?
Creo que no, profe. No. Bien. Ahora, si lo que ustedes quieren es conocer potencia en un cierto intervalo de tiempo, pues ahora lo que habría que sacar es un promedio dentro de ese intervalo de tiempo, ¿no? Ahorita veíamos para un valor en específico, pero a lo mejor yo quiero checar durante un cierto periodo de tiempo cuál fue la potencia que se absorbió en ese intervalo de tiempo, ¿no? Entonces, para eso surge el término de potencia promedio. Entonces, como ustedes ya lo han visto pues, desde sus clases de cálculo, si yo lo que quiero obtener es un promedio, lo que debo hacer es, si mi función es continua, pues debo hacer una integral definida dentro de ese intervalo de tiempo y multiplicarla por el inverso de ese mismo periodo, ¿no? Y eso nos lleva entonces a la siguiente expresión, donde tenemos la integral de la potencia instantánea dentro de este intervalo que va de un tiempo inicial t1 a un tiempo final t2, y entonces mi periodo sería la diferencia entre t2 y t1, ¿no? O el intervalo sobre el que yo quiero obtener esa potencia promedio. Y entonces ahí lo que nos daría pues es en promedio qué potencia se absorbió dentro del circuito, ¿no? Ya sea igual en una resistencia, en un inductor o en un capacitor, ¿no? Entonces simplemente lo que hago es de la potencia promedio que ya obtuvimos su expresión, pues la integro en ese intervalo de tiempo y la multiplico por el inverso de ese periodo o intervalo de tiempo. ¿Okay? Y de ahí surge entonces el término potencia promedio. Ahora, dependiendo del tipo de señal o que estemos considerando, pues va a haber ocasiones en que esa potencia promedio pues puede ser, digamos, repetirse si yo lo que elijo es el periodo de esa señal, ¿no? Si estoy hablando de una señal que es periódica, como por ejemplo una señal senoidal que se repite, entonces yo puedo calcular en un cierto intervalo de tiempo y si lo vuelvo a calcular en otro intervalo de tiempo que corresponde al mismo periodo, pues voy a obtener siempre lo mismo. Entonces, en el caso de la potencia promedio de funciones periódicas, pues si yo conozco exactamente cuál es ese periodo, pues independientemente de si lo elija en cualquier punto de esa señal, si coincide exactamente el periodo de la señal, pues siempre me va a estar dando el mismo valor. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Entonces, el único cambio que haríamos pues sería que solamente tengo que definir el valor inicial y el valor final pues estaría definido como el que yo elegí más el periodo de la señal. Ese sería el cambio. Y aquí entonces nada más divido entre el periodo de la señal. Entonces yo lo puedo elegir en cualquier punto de esa señal, ya sea aquí o ya sea acá, y voy a obtener exactamente la misma potencia, ¿no? Entonces, si quisiéramos obtener el promedio de varios periodos consecutivos de esa señal periódica, pues lo único que hay que hacer es multiplicar ese periodo por el número de periodos que yo quiero, ¿no? Que serían valores enteros, empezando en 1 hasta el número de periodos que queramos, ¿no? Y entonces, si nosotros consideramos toda la señal, es decir, para un número infinito
de periodos, pues lo único que tendríamos que hacer es calcular el límite de esa expresión, y para que sea simétrico, digamos, dividir ese periodo a la mitad, ¿no? Y la integral iría entonces desde menos n por la mitad del periodo hasta n en la mitad del periodo, ¿no? Y eso nos llevaría a obtener la última expresión, en donde tau pues corresponde digámoslo, al tamaño de esa señal, ¿no? Y ese tamaño pues va a tender hacia infinito si lo que queremos es encontrar el promedio para la señal completa. ¿Okay? Entonces, esa sería la forma en la que nosotros podemos obtener la potencia promedio en una señal que es periódica. ¿Alguna duda? Bien, cuando hablamos de una señal senoidal, como les decía, pues la señal senoidal es una función periódica, y ya habíamos potencia instantánea para una señal de tipo senoidal. Se puede expresar de dos formas, como el producto aquí de las funciones coseno, o utilizando la identidad trigonométrica, podríamos expresarlo como la suma de dos funciones cosenoidales con el doble del ángulo, ¿no? Con la identidad del doble del ángulo. Pues cualquiera de estas dos expresiones es igual, ¿no? Nada más que, obviamente, para hacer la integral, pues me conviene separarla aquí como la suma, y de esa manera hacer después la integral. ¿Alguien sabe cuál es la potencia promedio de una señal senoidal? ¿Qué valor les va a dar? ¿No tienen idea si integran esa señal? ¿Qué potencia promedio les daría? 1. Sería 0, ¿no? ¿Cuánto? 0. Pues la potencia promedio se calcularía con esa función, ¿no? Solo un término es el que sería 0, ¿no? El otro va a permanecer. ¿Okay? Entonces, en realidad, después de hacer la integral, únicamente se van a quedar con el coseno de la diferencia de ángulos, ¿no? Podría dar 0, pero ¿cuándo? ¿Cuándo va a ocurrir que sea 0? Cuando la diferencia de los ángulos es igual a 90, ¿no? Exacto. Entonces, cuando tienen ustedes un desfasamiento entre las señales que sea de 90 grados, es cuando su potencia promedio daría 0. ¿Okay? De lo contrario, sí van a tener un valor. ¿Okay? Y ese valor, pues obviamente va a estar en función de ese desfasamiento. ¿Okay? Bueno, depende también de las amplitudes, del producto de las amplitudes, un medio de ese producto de amplitudes, pero lo que nos determina
ese valor principalmente de si da 0 o no tiene que ver con el desfasamiento de las señales. ¿Okay? Entonces, cuando tengan 90 grados, esa potencia promedio sería 0 en el caso de una fuente de tipo senoidal. ¿Okay? Entonces, esa sería la fórmula que ustedes van a utilizar para calcular potencia promedio en circuitos que tienen fuentes de tipo senoidal. Entonces hay que considerar nada más las magnitudes de las fuentes y los desfasamientos, ¿no? Que es lo que hacemos cuando hacemos análisis por medio de fasores. Pues identificamos las magnitudes y los ángulos de fase. Entonces, conociendo nada más eso, ustedes pueden calcular cuál es la potencia promedio. Bien, entonces, para finalizar la clase de hoy, pues vamos a ver un ejemplo de lo que les decía de la potencia promedio, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos es una función, una fuente, perdón, de tipo cosenoidal. ¿Y cuál sería el ángulo de desfasamiento? Pues acuérdense que en este caso el pi sobre 6 que tienen aquí, esto corresponde a nuestra frecuencia angular. Entonces, esta señal, si ustedes la expresan como una fuente de manera fasorial, pues acuérdense que esta es la magnitud, es decir, este es mi Bm, ¿ok? Sería 4. Y el ángulo de desfasamiento es el que debería estar aquí sumando, ¿no? Entonces, por lo tanto, lo que ustedes tienen en la fuente sería eso, ¿no? 4 de magnitud y 0 de desfasamiento. ¿Okay? Y esa fuente, ustedes la están conectando a una impedancia, ¿no? Entonces tienen ustedes una fuente de tipo senoidal que está conectada a una impedancia que tiene magnitud 2 y ángulo 60. Este es B, que es 4,0. ¿Cuánto vale entonces I? Pues sería nada más voltaje entre impedancia. Esa sería la corriente. ¿Dudas hasta ahí? Entonces, ¿quién sería de la fórmula que usan para calcular? Pues sería IM, y este de acá sería phi. Entonces, su potencia promedio pues sería Bm, que vale 4, y M, que vale 2, un medio por el coseno de la diferencia, ¿no? Que sería 0 menos 60. ¿Okay? Entonces, ¿cuánto vale la potencia promedio?
2 watts. 2 watts. Ok. Y ya entonces, lo último que nos piden, que es la potencia instantánea. La potencia instantánea es la fuente, que le tienen que poner, perdón. Bueno, sería B en función del tiempo por I en función del tiempo. Entonces, esta quedamos que es 4 coseno de pi sobre 6 por t. Y eso lo vamos a multiplicar por la corriente, que sería 2 coseno. Acuérdense que es la misma frecuencia, pi sobre 6 por t, menos 60 grados, que es el desfasamiento. Esa sería entonces la expresión para su potencia promedio, o pueden usar la identidad para expresarlo como la suma, ¿no? de las funciones. Okay. Entonces, esa sería la potencia instantánea que obtendría. ¿Dudas? No, profe, creo que no. ¿No? Bueno, si nos vamos a cada uno de los elementos, en el caso de una resistencia, acuérdense que las resistencias no les producen desfasamiento. Entonces, si ustedes tienen como carga únicamente, pues entonces ya coseno de porque los ángulos. Y entonces en una resistencia simplemente lo calcularían como un medio del producto de voltaje por corriente, y ya sea en cualquiera de las otras dos presentaciones en función de corriente, pues es nada más IM al cuadrado por R. Un medio de eso sería la potencia promedio, o el voltaje al cuadrado entre 2R, ¿no? En el caso de los otros elementos, pues estos elementos producen, son puramente reactivos, ¿no? Lo que nos daría un desfasamiento de 90 grados. Y ya habíamos dicho que si existe un desfasamiento de 90 grados, la potencia promedio va a ser 0. ¿Okay? Entonces, ni el inductor ni el capacitor van a tener potencia promedio. Su valor va a ser 0. Ellos van a ser elementos puramente reactivos, y la potencia promedio corresponde a la parte activa. ¿Okay? Entonces, no va a haber potencia ni en capacitores ni en inductores, potencia promedio. ¿Okay? Es 0. Entonces, únicamente cuando existe combinaciones de resistencia y capacitancia, o o inductancia, pues ahí ya la combinación es la que ya nos genera un desfasamiento diferente, ¿no? A 0 o a 90, y ahí es donde salen estas expresiones. Bien, entonces si no hay ninguna otra duda, pues sería todo por la clase del día de hoy. El próximo miércoles yo tengo ocupado el horario a las 10, entonces nos veríamos para la segunda sesión hasta el viernes. Entonces sería el viernes a las 11, la segunda sesión de esta semana. No sé si hay alguna duda.
No, profe. Bien, entonces pues nos vemos el viernes, que estén bien. Gracias, profe. Igualmente. Gracias, profe. Gracias. Hasta Hasta luego. luego.